muchas gracias por estar acá. Tenemos 36 personas en este momento. Les aviso que será grabado esta parte y la segunda parte, que será el 24 de mayo, y que es importante que para tener la certificación asistan a los 2 encuentros, ¿está? Hoy tenemos una charla con el profesor Hugo Retamar, y Hugo, voy a presentarles a Hugo. No sé nada formal, pero vamos a hacer una presentación formal de Hugo. Hugo es licenciado en Letras, Español y Portugués en 2005, posee maestría en Literaturas de Lengua Española 2009 y doctorado en Lingüística Aplicada en 2018, todas las titulaciones por la Universidad Federal del Rio Grande do Sul. Actuó de 2003 a 2010, disculpen, como profesor de español en distintas instituciones de Porto Alegre, las cuales destaca el Instituto Cervantes, el Nele Urgues y la graduación en Letras Español de la Universidad Federal del Rio Grande do Sul. Trabaja con la enseñanza secundaria desde el año 2008 y a partir de 2011 pasó a integrar el cuadro de profesores de español del Colegio de Aplicación de la Universidad Federal del Rio Grande do Sul. Tiene diversos estudios publicados, principalmente sobre literaturas de lengua española, interacción en el aula, enseñanza y aprendizaje de español en Brasil, interdisciplinaridad y contextualización sociocultural en la enseñanza de lenguas. Actualmente es líder del grupo de investigación Língua Espanhola e Interação de Sala de Aula, LEISA. Sea bienvenido, Hugo. Muchas gracias por estar acá en este día con nosotros. Y también Hugo fue ganador del premio Mejor Escuela de Español de Brasil en 2020 por la Consejería de Educación, ¿no? Premio que recibió el premio el día 6 ahora, y es importante también que sepan de su currículo, ¿tá? Que el Colegio de Aplicación fue reconocido como el Colegio Mejor Enseñanza de Español en todo Brasil. Felicitaciones a Hugo y el equipo de profesores del Colegio de Aplicación. Hugo, ¿cómo querés que hagamos preguntas mientras estás hablando? ¿Querés que al final dejemos un tiempo para las preguntas? ¿Cómo te gustaría que fuera? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y a todas. Entonces, pues no sé, yo lo que entiendo es que incluso les pediría, yo sé que es una norma del Corpe, ¿no? Eso de que los micrófonos, cerrar los micrófonos, me parece, pero si la gente quiere abrir durante la presentación y comentar algo, porque me gustaría mucho hablar con ustedes, ¿no? Realmente dialogar. Entonces, si quieren, si posible, les pediría, entonces puede ser como... Y al final hablamos un poco más, puede ser a lo largo Claro. de la charla al final. Ya les pido perdón, Mónica dice que no es nada formal. Mis gatos acá no me dejan ser también, entonces hay uno subido en mi falda acá, con lo cual van a pasar varios a lo largo de la presentación. Les pido perdón. Ese es Federico, por si no lo conocen. Okay. A lo largo de la presentación vamos a conocer los 4. Probablemente. Dos o más que aparecen más, ¿verdad, Sí, Hugo? Pero los 4 van a aparecer. sí. Nos vas a traer una tarde más interesante y más divertida con nuestras pequeñas mascotas. Hugo, el tema de las cámaras es por el nivel No, de sí, de conexión, conexión, ¿tá? se entiendo, sí, se Pero entiende. las personas estén dispuestas a abrir su cámara, hacer su pregunta, interrumpir, que sea realmente un diálogo como para interactuar mejor con Hugo y con todas las personas que aquí están. 2 avisos antes de pasarle la palabra a Hugo. Es, primero, los certificados de la semana del último encuentro de abril del taller de Carolina Alves están siendo emitidos y en la próxima semana serán enviados por correo, ¿tá? Y a lo largo de la presentación de Hugo vamos a poner en el chat la lista de presencias, recordando que para tener certificación del CORPE tiene que asistir a los 2 encuentros, ¿está? Cualquier duda pueden llamar, pueden poner en el chat o pueden interrumpir, ¿tá? Los dejo con Hugo. Una vez más te agradezco, Hugo, la disponibilidad de siempre que necesitamos estamos juntos y somos un gran equipo y ahí estás contigo, ¿tá? Los dejo en buenas manos, cualquier cosa estoy acá. Buena suerte, gracias a todos, una buena tarde a todos. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Voy a abrir acá compartir pantalla para empezar la presentación.
aprendí un recurso ayer que me cambió la vida, que es de ver la presentación mientras uno está hablando por Meet, porque antes me sentía como solo, ¿no? No veía a nadie, ahora yo sé dividir pantalla en las dos cosas, entonces se puede ver, ¿vale? Entonces, ¿consiguen ver mi pantalla, no? Probablemente sí. Ahora está ¿No? presentando, sí, Hugo, ahora sí. Dale, ahí va. Entonces, el tema del que voy a hablar el día de hoy, les agradezco una vez más. Como digo, a veces parece que uno está siempre hablando de lo mismo, ¿no? Yo hace un tiempo que estoy hablando de contextualización sociocultural, pero tiene que ver también con mis prácticas de profesor, sobre todo de las prácticas, no que no lo hiciera antes, pero sobre todo cuando pasé a ser profesor de enseñanza media y como presentaron, ¿no?, en el currículum, lo hago desde el 2008. Entonces fue algo que cambió bastante mi forma de ver las clases y es una especie de compartir aquello que creo que por lo menos en mi clase funciona y es lo que estudio también, ¿no? Como puso en el currículum allí Mónica, hoy tenemos un grupo de investigación que se llama Lengua Española, Interação de Sala de Aula, y estudiamos interacción sobre todo en el aula de la educación básica, ¿no? Entonces creo que son cosas que a mí me funcionan, me gustaría compartir con ustedes y espero que sea interesante la presentación. Entonces voy a hablarles un poco de la contextualización sociocultural en la clase de español. Como pueden ver, Federico ya está ahí, Romina, Lola y Sarita. Esos son los 4 gatos que tengo que van a aparecer. Uno está conmigo acá. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿No? No solo por exhibir a mis gatos, pero también porque creo que contextualizar es algo que es imprescindible, sea donde sea, en el tipo de clase que sea, ¿no? Y estoy de cierta manera contextualizando dónde estoy, dónde estamos, qué tipo de clase estamos viendo, estamos haciendo, ¿no? Entonces, contextualizando un poco más, ¿no? Frida Kahlo, volver, clase de español, en fin, todo eso, ¿no? Creo que el diálogo se hace más productivo de esta manera. Como dije, me gustaría inicialmente proponerles que pensemos. No sé si conocen a Gaturro, probablemente sí, somos profesores de español, entonces capaz que lo conozcamos, ¿no? Entonces les traje acá una clase de lenguas de Gaturro y me gustaría que me dijeran algo. ¿Qué les parece esa clase? A mí me encantan las clases de lengua de Gaturro. Esa es la profesora Ruda Vinagretti. No es clase de lenguas, ¿no? Clase de inglés. Y la clase de la profesora Ruda es muy interesante. Ella llega, le suelta una cantidad de palabras a Gaturro, ¿no? British English, y él ya viene, ¿no? No, a él no le gusta y tal, y, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y tal. Bueno, entonces ella empieza a preguntarle cosas. Entonces dice, ¿cómo se dice veterana? Go away frog. Panceta, breadzeta. Entonces Gaturro va traduciendo desde aquello que él entiende, ¿verdad? Les pregunto, ¿esta clase de lenguas es una clase que para nosotros puede ser considerada un modelo de buenas prácticas o de buenas clases? ¿Qué les parece? Ustedes dirían, ¡ay, qué maravilla! Quiero tener una clase de lengua así, basada en la traducción de lo que yo entiendo, lo que dijo la profesora. ¿Les parece bien? Pueden abrir micrófono y decir, escribir en el chat. Solo no me dejen en el vacío, por favor. Me encantan también. Ahí va, hay gente que usa Gaturro, estoy leyendo acá. Yo creo que una clase de lenguas así basada en lo que es la traducción, y sobre todo una traducción suelta, ¿no? Porque vean que la profesora le está proponiendo acá palabras sueltas, una distinta de la otra, ¿no? Y él la va, y fíjense que le está haciendo, esforzándose, esmerándose para contestar lo que ella quiere, porque ella dice panceta, y él lo que entiende es pan y zeta, y ahí traduce separado, bread zeta, ¿no? Es muy interesante porque Gaturro no está totalmente fuera de la clase y al final, después de todo lo que pase, todas las palabras que Gaturro va interpretando y traduciendo al inglés, ¿no? Por ejemplo, aquella interesante, peluca, y él pone P, 1000 que serían lucas, ¿no? Una luca en Argentina y tal. Entonces, al final, ella le hace una evaluación y dice, sí, extra brut, es la nota que le da Gaturro, ¿no?
Yo creo, ¿no? Gaturro está con el cerebro ahí intentando contestar, intentando participar, pero de cierta manera algo que no funciona. Entonces, yo creo que una clase así mejor no, ¿no? Creo que queremos incluir a nuestro estudiante, a nuestros estudiantes, y la idea de la contextualización sociocultural es un poco esta también, la idea de inclusión, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de otra clase de Gaturro que les traigo para que pensemos. ¿Qué me dicen de esto acá? ¿No? Aquí está la profesora, la misma Ruda Vinagretti, y ahí ella pone una pantalla de televisión, habla detrás de la pantalla, porque según ella es la forma de llamar la atención de los estudiantes. Solo que fíjense lo que está por detrás de la pantalla, ¿no? Lo que ella está enseñando, lo que pone en la pizarra, el pizarrón allí, sujeto, predicado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que pasa aquí muchas veces es que por más que haya una pantalla, la parte detrás, ¿no? Que está por detrás es todavía muy tradicional, es una clase que yo digo que no más bien contextualizada, porque creo que nosotros no llegamos en la clase y decimos, bueno, hoy la clase es sintaxis y empezamos con tal, hoy la clase es verbos en el pasado y vamos a la pizarra y empezamos a escribir los verbos en pasado, ¿no? Un poco raro ese tipo de actitud, y la profesora cree que no promueve esa participación, interacción del estudiante. Tal vez el problema de la pantalla. Yo creo que va más allá, ¿no? Va más allá de la pantalla o de tener una pantalla delante, ¿no? Bueno, después, entonces yo diría que una clase así mejor no. Algo tenemos de actitud que puede hacer que la clase de cierta manera sea más fluida, ¿no? Que mejore o que sea más participativa, en fin, ¿no? Bueno, y la última que les propongo antes de entrar en discusión sería esta clase de Mafalda que debe poblar las clases de español de ustedes, supongo, ¿no? Mafalda está ahí, incluso está en el vestibular en la parte de portugués, interpretación de texto, ¿no? Y entonces está la profesora muy contenta, feliz, enseñando las letras, las primeras, y empieza con mi mamá me ama, mi mamá me mima, en fin, ¿no? Y ahí viene Mafalda, se levanta, critica cómo es y le dice, la felicito señorita, veo que usted tiene una mamá excelente. Y ahí vuelve a su mesa, ¿no? Vuelve al pupitre y le dice, y ahora por favor, enséñenos cosas realmente importantes. No que creo que lo que la profesora estuviera enseñando no fuera importante, pero a lo mejor no es importante para Mafalda, o no es importante como ella, de manera que ella pudiera aprovechar, ¿no? Eso me recuerda mucho a Paulo Freire, que habla de aquellos de vovó vio a uva y tal, para niños que nunca vieron uva y tal. Entonces, es un poco raro, ¿no? Que hagamos ese tipo, y no lo hacemos por mal, de forma alguna, queremos contribuir, solo que muchas veces estamos aferrados a unas temáticas o a lo mejor a una forma de clase que heredamos de cierta manera, ¿no? Entonces yo diría que esta tirita de Mafalda yo siempre la uso, quien ya vio alguna charla en algún otro lado va a ver que siempre la uso, me parece que elucida mucho lo que vamos a tratar un poquito, eso de cosas realmente importantes, ¿no? ¿Qué serían las cosas realmente importantes? Bueno, entonces, con base en todas estas tres clases, ¿no? Que serían el modelo de lo que de cierta manera no estoy invitando a que hagamos o que hagamos algo diferente, ¿no? Sobre todo para involucrar a nuestros alumnos, vamos a traer algo aquí que huya un poco de estos modelos, intenta huir de estos tres modelos de clase. Solo que para antes hacer esa reflexión, me gustaría nuevamente, y realmente les pido, si pueden participar, si quieren, me encantaría, porque si no me quedo un poco yo solo hablando como un tarado, y creo que no es la idea. ¿Tá? Entonces, hay que conocer a nuestros alumnos, estoy de acuerdo, intereses y tal, ¿no? Y esto viene un poco porque nosotros nos convertimos en profesores, ¿no? De repente estamos delante de una clase y de repente todo, casi todo, gran parte de las cosas dependen de nosotros, ¿no? De nuestros movimientos. Y ahí les hago esta pregunta para que reflexionemos. ¿Cómo ustedes creen que aprendieron a ser profes? Y si quieren hablar, perfecto. Me encantaría, incluso. Pongo alternativas. La primera, de los libros que he leído sobre la docencia. Elisenda hace algo muy interesante acá, ¿no? Hace un formulario
para saber sus intereses y necesidades. Yo comparto de tu misma experiencia y tu misma práctica. Suelo hacer lo mismo también, ¿vale? Y esto también tiene que ver con la pregunta de cómo has aprendido a ser profe, ¿no? Porque muchas veces nosotros leemos cosas sobre cómo ser profesor, pero realmente cuando estamos en clase es que nos damos cuenta que solo aquello a lo mejor no funciona, ¿no? Y que no depende solo de lo que está en los textos. Así como en el taller de Carolina de las otras semanas comenté, ¿no? Hay muchas tareas, mucha producción de material hoy día, pero a veces nosotros no tenemos o no sabemos cómo lidiar con ese material en clase, ¿no? Y falta el movimiento, tal vez un poco de eso, de la actuación del profesor. Entonces, de los libros, yo creo que sí aprendemos bastantes cosas. Otra cosa que muchas veces nosotros dejamos de lado y que me parece que es muy importante y tiene que ver con lo que se deja acá, ¿no? Es decir, de mis experiencias como alumnos, ¿no es verdad? Nosotros sabemos lo que no queremos, ¿verdad? Lo que no nos gusta en clase. Y por eso, de cierta manera, todos creen que saben un poco, que pueden opinar sobre educación, ¿no? Nadie opina sobre medicina, bueno, hoy día se opina sobre todo, pero nadie quiere corregir a un médico sobre determinadas cosas, pero el profesor sí, ¿verdad? Entonces, justamente, es lo que están poniendo acá, es decir, nosotros copiamos a nuestros profesores muchas veces, pero muchas veces no dejamos para sentirnos como alumnos, ¿no? A veces es importante recordar, yo como alumno, a mí qué me gustaba, qué me parecía una buena clase, qué el profesor hacía que a mí me gustaba, ¿no? La vivencia de docente, como ponen ahí, es algo que va por muchos lados, no viene solo de libros, no viene solo de copiar al profesor, pero también de entender a cómo soy como estudiante, creo, ¿no? De mis experiencias incluso, en la vida en general, ¿verdad? Porque muchas veces, yo qué sé, un tema que a mí me gusta mucho trabajar, yo muchas veces llevo ese tema porque a mí me gusta trabajar, pero no sé si a los estudiantes les gusta trabajar, ¿no? Y traigo sin lugar a duda mis experiencias de vida personal. Por ejemplo, para la clase de hoy, para el encuentro de hoy, yo traje mis gatos, la primera cosa, porque es algo que define, ¿no? Dónde estoy, cómo estoy acá, como pueden ver, tengo uno que parece que va a acompañar todo el curso con nosotros, ¿no? Entonces, A, B y C. Hay gente que dice, mis respuestas son la A y la B y la C. Me alegro mucho, ¿no? Hay una más, a ver, esta tal vez sea la más complicada, ¿no? Actuando como profe en el día a día del aula. ¿Les parece que aprendemos ahí? ¿Sí o no? Actuando. Sí, ¿verdad? Pues justamente, a veces los materiales están así, ustedes pueden ver, una de mis críticas siempre es eso, que hay mucho de tarea, producción de tarea, producción de tarea, producción de tarea, pero a veces, ¿cómo ejecuto la tarea? ¿Qué movimientos míos de profesor pueden ayudar a que el alumno participe o quiera estar o tal? ¿No? Y eso muchas veces yo lo descubro solo actuando en el día a día como profe, pero no necesariamente puede ser así. Con los errores, dijeron, sobre todo. Yo me acuerdo que la primera vez en clase que yo me acuerdo que dije una cosa, porque en eso, del susto, ¿no? Porque yo empecé a dar clases ya en la universidad. Empecé a dar clases cuando estaba al comienzo de la universidad. Y entonces me acuerdo que una vez estaba en clase en un curso de esto de lengua, ¿no? Y ahí dije una cosa que no sabía, porque era un vocabulario de España que yo no conocía a la época y tal. Y yo dije que sí, que era tal cosa. Y después llegué a casa y pensé, justamente, digo, Dios mío, pero ¿cómo pude decir esto? Pero yo no podía quedarme sin decir que no sabía. ¿Cómo me iban a ver si yo les decía que no sabía? No, me quedé con eso, tal. Ahora yo entiendo, yo aprendí actuando como profesor que sí, nosotros podemos no saber todo y sobre todo es importante que no sepamos todo, porque ahí nosotros nos ponemos en el lugar de aprendiente también, nos ponemos en lugar de alumno y ahí sí la clase se convierte en un espacio para construcción conjunta de conocimiento y no para transferir conocimiento. Yo creo que la idea del profesor de hoy, ¿no? Y que tiene que ver con contextualización, es la de no transferir conocimiento, pero construir junto con ellos, ¿no? Y aprendemos mucho actuando en clase, mucho.
pero podemos también facilitar la vida de aquel estudiante que nunca estuvo en clase, que va por primera vez. Si estudiamos un poco la interacción o nuestros movimientos, podemos tal vez no llegar tan crudos en clase y no tener necesariamente que aprender con cada equivocación, ya tener un repertorio de actitudes que nos puedan ayudar en clase, ¿no? Y seguramente aprendemos mucho con los alumnos. Tenemos que estar disponibles, ¿no? Y otra cosa fundamental que pusieron acá, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es exactamente esto, es decir, el profesor nunca estará totalmente formado, ¿no? Nunca estará. Si es un buen profesor, yo creo que siempre estará aprendiendo, siempre estará en los cursos. Yo, por ejemplo, participé de todos los anteriores y voy a participar de los siguientes porque creo que nosotros tenemos que estar actualizando, ¿no? Compartiendo métodos, conociendo, compartiendo experiencias con los estudiantes, ¿no? Yo creo que es, y con los colegas, sobre todo. Y por eso viene la E, de las conversaciones con mis compañeros de profesión, y creo que los diálogos del CORPE van bien por este lado, ¿no? Somos un grupo acá de profesores que están compartiendo experiencias, y mucho se aprende en el pasillo, y mucho se aprende en las salas de profesores, y mucho se aprende en los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, ser profesor es algo extremadamente complejo, ¿no? Y creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Es extremadamente complejo. También se aprende de dudas e inseguridades, yo creo que sí, ¿no? Porque ahí yo veo por dónde tengo que ir y ponerme a veces en ese lugar de no saber todo y sí de tener inseguridad, también me ayuda a impulsarnos para adelante. Y la última, no, hay todas las alternativas anteriores. Creo que por lo que veo acá por el chat, ustedes están yendo por todas las alternativas anteriores, ¿no? Si es esta la respuesta, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La única que yo no diría que la respuesta es la última, ¿no? Construyendo y propagando verdades absolutas. Yo creo que llegamos al punto en el que ser profesor, entenderse como profesor ya no es ser el centro de todo, ¿no? No es ser el centro de todo, no es saberlo todo, no es tener todas las respuestas, pero estar disponible a junto con los estudiantes buscarlas, ¿no? Verdad absoluta, estoy completamente de acuerdo, no combines. La única que yo diría que no vale de acá es la letra H. Entonces, con todo eso, o sea, cómo ser profesor es complejo y estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Constantemente aprendiendo unos con nosotros, con los estudiantes, en el día a día, en la ocasión en clase, en los libros, en las lecturas, en lo que leemos sobre, ¿no? Y de esto entonces es que, hablando de contextualizar un poco más, ¿no? Estamos hablando de enseñar español en Brasil y no en otro lado. Entonces, muchas veces los métodos de español que nos llegan, ahora menos, ¿no? Desde que el español entró en el PNLD, ahora ya salió de nuevo, ¿no? Cambiaron mucho los materiales de español, pero muchos que venían desde España con una realidad a veces que era muy diferente de la de nuestros estudiantes, de la nuestra, y que muy poco hablaba incluso sobre América Latina, sobre nuestro lugar, sobre el lugar donde están los estudiantes, sobre algo que ellos sepan, ¿no? Los libros muchas veces traían puras novedades y nosotros sabemos como profesores que somos, que no se aprende así de la nada, ¿no? Yo tengo siempre que hacer un vínculo de lo nuevo con aquello que ya tengo, con algún conocimiento previo, hacer como es una especie de hacer pie, ¿no? No puedo tirarme a la piscina con 4 o 5 mil metros de profundidad y no sé nadar. Y ahí, bueno, que la vida te ayude. Bueno, hay algunos que conseguirán, pero la gran mayoría yo tengo que mínimamente tener, o incluso para saber nadar, yo tengo que saber mover los brazos, yo tengo que saber mover las piernas, ¿no? Entonces siempre tengo que hacer una especie de enlace con algo que ya sabemos, ya conocemos, ya tenemos. Entonces por eso estoy haciendo el enlace mío acá, ya estuve en la presentación, pero yo trabajo entonces en Brasil, Rio Grande del Sur, Porto Alegre, Colegio de Aplicación de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, que no dejo de siempre decir lo mismo, que es un lugar que nos da mucho espacio, y Ivonne y Henry, que son mis compañeros, están acá, van a estar de acuerdo, y Rosalia también, los 4 son compañeros de español,
Es un lugar que nos da margen para hacer muchas cosas. Tengo la felicidad de... Es que, genial, Elisenda dijo que descubrió geografía de una alumna. Genial, me parece perfecto. Estar dispuestos a eso, ¿no? Y en el colegio de aplicación, nosotros tenemos la posibilidad de hacer esas cosas, ¿no? Y no estar comprometidos o solo con la gramática, o solo con el vestibular, o solo con no sé qué, o solo con no sé cuánto. Podemos hacer todo ese tipo de cosas y planificar nuestras clases en función de lo que sale y obviamente de unas pautas nuestras también como profesores. Algo más de provocación para ustedes. Ahora es verdadero o falso. ¿Ah? Estamos hablando de enseñar español en Brasil, que es nuestro contexto. La primera información, verdadero o falso. El español es una lengua fácil para los brasileños. Falso, 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 falso. Dale. Bueno, puede ser falso, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes. Fácil dependiendo de qué. Si es para comprender, yo creo que probablemente es más fácil que otras lenguas y podemos sacar provecho de esto. Por eso, dentro de esa propuesta de contextualización que les digo, está siempre el hecho de utilizar la lengua española. Si dicen que el español es fácil para el brasileño, entonces vamos a usar la facilidad del español, que es la comprensión. Entonces vamos a hablar siempre en español en clase, ¿no? Es una propuesta. Hablar siempre en español en clase, ¿no? La intercomprensión auditiva, exactamente. Es más o menos falso, pero muchas veces se considera que por ser fácil no necesita estudio, ¿no? Y eso estuvo en Brasil durante mucho tiempo, o muchas veces eso hacía que los profesores de español hicieran hincapié en los falsos amigos y pasaran la vida entera enseñando a los falsos amigos porque era lo que diferenciaba y hacía que el español fuera importante. Porque, no, el español es una lengua peligrosa, hay falsos amigos, entonces vamos a hablar solo de falsos amigos la vida entera. Entonces, ¿es fácil? Bueno, es más fácil que otras lenguas. Vamos a sacar provecho de esto, pero no significa que sea fácil en todas las habilidades, de todas las maneras, de todas las formas, ¿no? O que con el portuñol es suficiente, exactamente. Que el español no es una lengua que merezca estudio. Incluso, qué cosa, ¿no? Interesante que salió el español del currículo, ¿no? A lo mejor es por eso, porque no merece estudio, ¿no? Una lengua fácil no merece estudio, tal. No sé, veremos. Segunda. Estudiar español en Brasil consiste en solamente estudiar la gramática del español para distinguirla del portugués. ¿Falso? Bárbaro. Pero no encontramos un montón de clases que van un poco por ahí, ¿no? Insistiendo en las reglas de gramática o entonces justificando que por el vestibular estudiar la gramática y tal y no sé cuánto. ¿Sí? O sea, muchas veces ocurre esto de la gramática para reforzar esas diferencias, pero no estoy diciendo que aquí no se estudie gramática, que se entienda bien, que sí que se debe estudiar, pero no únicamente la gramática, ¿no? No solo la gramática, no solo la gramática en la clase de español. Y la clase de español no debe consistir en solo eso, estudiar la gramática para diferenciarla del portugués. Y una tercera y última. Existen dos variedades del español. El español de España y el de América con minúsculas. Qué maravilla de profesor. Español de España y de América Latina. ¿Es verdad? Ahí va. No es verdad, ¿no? Pero no es que preguntan siempre la gente, ¿tu español es de España o es de América Latina? Y acá hay dos cosas súper interesantes, ¿no? Porque de España sabemos que no es uno, y de América Latina mucho menos, es decir, ponen todo dentro de una misma bolsa, ¿no? América Latina como una cosa sola y tal, y por ejemplo, Uruguay tiene un montón de diferencias, Argentina también, y no sé qué también, no sé cuánto también. Entonces, todo esto va dentro de algunos mitos, ¿no? De la enseñanza de español en Brasil. Estoy hablando de la enseñanza de español en Brasil y no en otros lados, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a intentar hacer con la contextualización sociocultural es huir un poco de todos estos mitos. ¿Ah? Estos mitos que durante muchos años hicieron que la enseñanza de español en Brasil fuera algo
muy así, que se propagara, ¿no? Que estas ideas se propagaran. Es decir, que hay el español de España, de América Latina, el español de Sequera, el español, o la gramática es diferente, los heterosemánticos, en fin. O entonces caemos en otra cosa, que es un poco lo que pongo en esta diapositiva acá, ¿no? Que es lindísimo. Todas estas son manifestaciones culturales muy importantes, que incluso yo puse por gusto ahí cada una en un lado completamente diferente. Está todo mal puesto, pero por gusto, porque se hacía una gran ensalada de todo lo que es cultura de lengua española. Se hace una gran ensalada del punto de que los mexicanos bailan flamenco, también bailan, pero no es el caso de esto, de tal. Errores culturales que surgen de esa gran ensalada que se hace, ¿no? Y creo que sí que se debe abordar todas estas cosas culturales en la clase de español, pero ir más allá de ellas, ¿no? Y no quedarnos, por eso puse el alto ahí, no quedarnos solo en la línea de lo estereotípico, ¿no? De lo que es el estereotipo del español, que es terrible. A veces, tal vez para entrada en alguna cosa es necesario. Por ejemplo, mostrar una clase de flamenco para entrar al español, tal vez sea interesante para que el alumno vea lo diferente, pero después tenemos que salir de ahí, ir más allá y hacer algo en ese estereotipo. Porque si no, nosotros empobrecemos lo que es el español, la riqueza y diversidad, y sobre todo empobrecemos la idea de que el español es una lengua para hacer cosas, ¿no? El español es una lengua para hacer, no es una lengua solo para tango, ni una lengua solo para flamenco, ni una lengua solo para cantar no sé cuánto, ni para bolero, ¿no? Así como, por ejemplo, todos los estereotipos que hay sobre Brasil, propagandas turísticas son muy interesantes para trabajar estereotipos, porque ya suelen reforzar todos los estereotipos, ¿no? Porque es la visión para el extranjero. Entonces refuerzan todos los estereotipos de un país, refuerzan propagandas turísticas. Yo siempre uso propagandas turísticas para salir del estereotipo, para a lo mejor empezar por él, ir más adelante, ¿no? Y eso creo que es contextualizar. Hacer, por ejemplo, que la clase de español se convierta en un espacio solo para comer tacos. Me parece bárbaro comer tacos, me parece interesante que se conozca una comida diferente, pero creo que tenemos que ir más allá de los tacos, ¿no? O entonces más allá de, yo qué sé, de cualquier comida, o del alfajor, o de lo que sea, ¿no? Y porque si no, tenemos el problema justamente de caer en los estereotipos. Yo llamo esto en bueno, dos cosas que tengo publicadas de la paella, y va del flamenco, de la paella, de la castañuela, del tango, del fútbol, en fin. Es todo eso, pero es mucho más, ¿no? Entonces, yo llamo eso de pautas reductoras para la enseñanza de español en Brasil. Y creo que esas pautas muchas veces perjudican, ¿no? En nuestra idea o nuestra idea de español como una lengua que es funcional, es importante, de comunicación, de aprendizaje, de todo, ¿no? Entonces, estas pautas reductoras están en dos materiales, así si quieren entender un poco más o menos lo que digo, está en aquel libro del FIC Español, hablo de ellas, en mi tesis también que está disponible en internet también hablo, y la noción de contextualización, que la primera parte es un poco más aburrida y más así de entendimiento, está apoyada en estas nociones acá también, ¿está? Entonces, una de ellas es que la educación para la ciudadanía, ¿no? Que resumidamente, como pongáis, hay una preocupación en el ámbito educativo con el desarrollo en valores de los estudiantes y prepararlos para que sean críticos, empáticos, autónomos, pudiendo participar con autoría, con distintos contextos sociales y ejercer plenamente su ciudadanía. Y usando el español para eso, ¿por qué no? ¿Ah? Entonces, la Constitución está basada en una educación para la ciudadanía. Después, el plurilingüismo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en Brasil. Brasil es un país que habla portugués y hay gente que habla otras lenguas y pueden traer esas lenguas para clase, pueden traer otras manifestaciones culturales para clase. Y sí, tenemos que incorporarnos porque contextualizar no es aislarse, ¿no? No es para nada aislarse. Y sobre todo se estructura en esta otra noción que es lengua en uso y como práctica social. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, él es el entendimiento que yo aprendo español en la clase de español y uso español en la clase de español ya. No sé si se me entiende. Porque así, yo trabajo con adolescentes, con estudiantes que están en enseñanza media, sobre todo. Y decirles,
que estudien español ahora para cuando vayan a trabajar, o para que cuando vayan a viajar, o para que cuando vayan a salir, o para que cuando vayan a hacer vestibular, sí lo van a usar en todos estos contextos. Pero, ¿por qué no usarlo ya en clase? ¿Por qué no hacer que entiendan que la clase de español es el espacio para interactuar en español, tratando de lo que sea, es decir, pero interactuando ya en español? Que entiendan que no necesitan aprender para usar después, pero estar aprendiendo y usando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estos diálogos que se establecen en clase, en español, con el español, por el español y a partir del español. ¿Tá? O sea, la idea de lengua en uso ya y no después, en el allí entonces de la clase. ¿Ah? Y sobre todo, es una práctica, se basa en el desarrollo de las 3 dimensiones del estudiante. Bueno, que pongo acá el Instituto Cervantes, no es solo el que habla de esto, pero el estudiante como aprendiente autónomo, como hablante intercultural, no sé cuánto, ¿no? Y como agente social, que eso tiene que ver con autonomía de aprendizaje también, y con profesor y alumnos poniéndose en lugar de gente que está dispuesta a aprender y a enseñar. ¿Se me entiende? Hasta el momento, ¿voy bien? ¿Están dormidos? No. Sí, ay, dale, me alegro un montón, qué bien que no están dormidos. Ahí va. Bueno, otra cosa súper ultra mega importante, la contextualización sociocultural tiene muy en cuenta la idea de profesor reflexivo y de reflexión en acción. Si antes había comentado que aprendemos también actuando, ¿no? Sí somos profesores reflexivos, somos aquellos profesores que sacan partido de aquellos momentos que a veces nos dejan sin palabras en clase porque no sabemos qué contestar. ¿Ah? Entonces, John, que es un teórico, ¿no? Que no es de profesorado específicamente, pero habla de esa reflexión en acción, del profesional reflexivo, en realidad. Entonces habla de estos momentos y van a ver, que ustedes probablemente ya vivieron estos momentos en clase, todos nosotros ya lo hemos vivido. Momento 1, cuando en clase inicialmente hay una situación para la cual tenemos respuesta. Cuando salimos con nuestra actividad propuesta, pensada, pensamos que tenemos todas las respuestas. Bueno, proponemos la actividad en clase. Momento 2. Las respuestas de rutina conducen a cuestionamientos inesperados. Por ejemplo, el alumno de repente algo que yo propuse me sacó una cosa que yo no sabía. Sorpresas. Agradables cuando sé de qué está hablando, o desagradables pueden parecer para mí, ¿no? Que no tengo respuesta en el momento. ¿Y ahí qué hago? ¿Salgo corriendo? Estoy seguro de que ustedes, profesores, no saldrían corriendo. Yo tampoco. Entonces, esas sorpresas nos llevan a reflexionar en el presente de la acción. La reflexión es muy rápida, así, en un pispás, ¿no? Entonces yo pienso, digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿Ah? Entonces viene, ¿qué es esto? ¿Cómo pienso sobre esto? Yo me pongo en lugar de una persona que no tiene la respuesta, yo como profesor. Ahí viene el momento 4. Las preguntas desencadenan una oportunidad crítica de reestructurar nuestras estrategias de acción. Esto ocurre muchas veces cuando yo me doy cuenta de que un estudiante no está respondiendo como quería a las tareas. Por ejemplo, no están participando lo suficiente. ¿Qué hago yo? ¿Insisto en la tarea hasta el final o cambio de actitud? Yo diría que cambio de actitud. Si lo ideal es que el alumno participe, cambio de actitud, a ver si la actitud nueva resuelve el conflicto, ¿no? Y el momento último, la reflexión nos lleva a un experimento inmediato, y estamos siempre experimentando nuevas acciones, un test que impliquen ajustes creados de la contingencia, o sea, de aquello que ocurre allí y que hay que solucionar en aquel momento. Eso todo se entiende estudiando un poco la interacción y algunos movimientos, y creo que la contextualización nos ayuda en ese sentido a gestionar mejor esto, porque hace o intenta producir alumnos más participativos. ¿Tá? Yo me basé, no voy a teorizar nada por acá también, porque creo que es una cosa más práctica, ¿no? Y de diálogo, pero yo me baso para estudiar lo de la interacción en el análisis de la conversación. ¿Tá? Hay aquí un enlace, después si quieren lo pongo, básicamente que explica lo que es el análisis de la conversación. Estudia los movimientos, ¿no? Para comunicarse, interactuar entre las personas, ¿no? Y qué movimientos favorecen la interacción, qué movimientos no favorecen la interacción.
Si nosotros nos damos cuenta, las interacciones nuestras de todos los días, nuestras conversaciones comunes y corrientes, son conversaciones así. Yo hablo, fulano contesta, yo hablo, mengano contesta, sutano contesta, y por ahí va, ¿no? Son fluidas. Pero si nosotros ponemos esas mismas interacciones en contexto de clase, ¿ya se dieron cuenta de que no pasa lo mismo? Que el profesor siempre tiene que estar iniciando una conversación por sí solo, ¿no? Y esas estructuras conversacionales de clase, por los estudios de interacción, se han resumido, es básicamente, la principal de ellas es lo que se llama IRE, ¿no? Les voy a explicar de qué trata IRE. Entonces serían 3 movimientos. El primero iniciado por el profesor le hace una pregunta al estudiante. Puede ser una pregunta común y corriente. ¿Qué hora es, Juanito? ¿Ah? El profesor inicia la respuesta y decide qué estudiante va a contestar. La respuesta, R, momento 2, el estudiante contesta. Son las 3 en punto. El estudiante contestó la respuesta del profesor como era solicitado. Y ahí viene el tercer movimiento. El profesor no agradece, no dice muchas gracias generalmente, porque estamos hablando de una pregunta de horas, pero en clase, eso cambia totalmente de sentido. Y cuando se hace la pregunta de horas en clase, el profesor dice, muy bien, Juanito. No es así. Pregunta, respuesta, evaluación. Pregunta, respuesta, evaluación. Y no lo hacemos por mal, lo hacemos porque estamos acostumbrados, porque es una estructura que produce respuesta, ¿no? Aunque sea una respuesta así de poner al alumno entre la espada y la pared, pero produce respuesta, ¿no? Y tenemos así, la evaluación que hacemos muchas veces para dar ánimos al estudiante. Le decimos, muy bien, fulano, ¿no? Exactamente. 3 menos cuarto. En el contexto normal diríamos 3 menos cuarto, pero allí no. Allí decimos, muy bien, Juanito. Sea, ¿no? Y eso es lo que en clase generalmente se hace. Esto genera ese tipo de estructuras. Una secuencia 1 que es menos democrática, ¿tá? Y que acaba resultando en una menor participación de los estudiantes y un mayor control del profesor y ejercicio de disciplina, que creo que no es lo que nosotros estamos queriendo en una clase de lenguas, ¿no? En una clase de lenguas queremos que se usen las lenguas, ¿no? Entonces es menos democrática esa primera estructura y a veces es necesaria, no digo que sea una porquería, a veces es muy útil incluso para hablar, ¿no? Pero que sea todo el tiempo así es complicado. Y les propongo una segunda secuencia que es más democrática. ¿De qué va esa segunda secuencia? Cualquiera de los participantes pregunta, vean que no es el profesor, solicita, desafía. Cualquiera contesta, puede ser el profesor, puede ser otro colega, puede ser no sé qué. Y después, cualquiera de los participantes, en vez de evaluar, ratifica, amplía la respuesta dada por la persona que respondió al primer desafío. Esto en los estudios ha sido entendido que esto genera mayor participación y construcción conjunta de conocimiento. ¿Vale? Entonces, esta segunda secuencia sería más democrática y creo que es la que estamos más dispuestos o más interesados en hacer, ¿no? Y en buscar, ¿vale? Y cuando tienes eso, cuando tienes más de un alumno en clase, y yo siempre, por ejemplo, cuando me hacen una pregunta, yo la devuelvo a los estudiantes a ver si alguien sabe, si alguien no sé qué, para ver si alguien participa más que yo. Porque si no, la clase queda muy monólogo, ¿no? Profesor, alumno, profesor, alumno, profesor, alumno, profesor, alumno, ¿no? Entonces ahí es más bien complicado y tenemos más bien que también incentivar en clase. En este trabajo la contextualización nos sirve también incentivar los trabajos de pequeños grupos para que ellos hablen entre ellos se hablen entre ellos, ¿no? Sin la presencia del profesor, porque ahí aquella figura que muchas veces puede causar miedo, se está hablando mal, se está hablando bien, no sé qué, sale y ellos hablan entre sí un poquito y comparten esas experiencias y se apoyan el uno al otro. ¿Qué tiene que ver la contextualización sociocultural con todo eso? Bueno, en la contextualización sociocultural, por lo que propongo, la contextualización se funda sobre un momento histórico, ¿tá? Que viven profesor y alumno. Tiene que ver con temáticas, ¿no? Es decir, temáticas que se trabajan en clase y que tienen que ver con cosas que no vienen de la nada. Yo no llego en clase y digo, hoy vamos a hablar de
corrida de toros. No, no es esto, ¿no? Pero temáticas que se construyen sobre algo vivenciado por ambos los participantes que están en clase, profesor, alumno, 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 incluso en una clase particular la puedo hacer perfectamente, ¿no? Después, esa propuesta valora conocimientos previos de ambos, de profesor y de alumno, ¿no? Después, presupone integración e interacción entre los diferentes campos del saber. Entonces, la clase de español no pasa a ser una clase solo de palabras, pasa a ser una clase que con palabras hacemos muchas cosas, construimos muchas cosas, ¿no? Y ahí voy a llegar a la geografía, voy a llegar a la historia, voy a llegar a la política, voy a llegar a la religión, voy a llegar a lo que sea. O sea, es abrir la puerta de la clase para la temática que produzca mayor actividad, incluso del alumno, del estudiante. Las letras son muy pequeñas. Bueno, si la gente quiere, después también puedo compartir el PPT, yo creo que el cuerpo lo puede hacer, ¿vale? La 4. Pues yo estoy resumiendo, en fin, lo que está en los globitos, ¿tá? Estoy resumiendo lo que está en los globitos. El 4, puede ser construida con igualdad de jerarquía entre los conocimientos, entonces no se trata, ¿a ustedes están viendo mi pantalla dividida? ¿Sí? Sí, Hugo, sí. ¿Sabes lo que Entonces podemos yo hacer? salgo, no, yo salgo de la pantalla Mándame la dividida. presentación, yo la paso y ahí tú puedes ver todos. ¿Qué te No, es que parece? yo pensaba que no estaban viendo mi pantalla dividida. No, Yo te pensaba que se vemos veía dividido. entera. ¡Ah, qué burro! Entonces, eh, termino aquello que había dicho, que era una maravilla la pantalla dividida. No es. Yo pensaba que se veía la pantalla entera. Bueno, abro la presentación de nuevo entonces, y ahí ustedes la van a ver entera. Digan algo mientras se abre, porque mi silencio me deja nervioso. Te estamos viendo igual, pero vamos a ver cómo presentar, que ahí te digo si la letra está chica o no. Ah, Yo como soy chicata pensé que era yo que estaba ciega. aquí estaba. A ver. ¿Ahora se ve igual o no se ve? Mejoró ¿Mejoró? bastante, ya está mayor. Entonces era problema de tal. Pasá los globitos a ver cómo puede ser. Dios mío, ¿cómo hablé, no? Tanta cosa. Hablaste Globito, cosas importantes. globito. ¿Y ahora? Ya se ve mejor. ¿Eh? Bueno, yo no los Sí, veo se ve entonces. mejor. Yo estaba en ese globito, empleo. Jerarquía entre los conocimientos involucrados, entonces los conocimientos de distintos órdenes, y la lengua está ahí como medio para juntar a todos estos conocimientos. O sea, no se abandona la clase de español nunca, y la clase de español no se convierte en clase de política ni en clase de sociología. Solo les voy a pedir perdón porque ahora así yo no veo el chat, ¿tá? Entonces, a lo mejor paso por encima de lo que... Nosotros te vemos a ti y cualquier cosa yo te interrumpo. O Me es una alegro. buena forma de los compañeros y compañeras Abra micrófono. interrumpirte. Eso. ¿Tá? Perfecto, me encantaría. Para que se Cinco. ve de escribir, interrumpan como yo estoy haciendo. Interrumpan, eso. 5. Está volcada a una educación problematizadora, ya de Freire. ¿Qué quiere decir? Que no es aquella educación que es para reproducción de conocimiento, ¿no? Sino para producción, problematizadora, porque no hay respuestas exactas, o sea, listas, hechas, ¿no? Respuestas que se repitan tal cual. 6. Promueve preguntas intelectuales y de respuesta previsible e imprevisible. Hoy por la mañana en la clase del Nelly salieron preguntas existenciales muy interesantes en la clase. Estábamos hablando de mascotas, fíjense, y salieron cosas muy existenciales, incluso poéticas, que no estaban previstas en ningún lado. 7. Supone una apertura al diálogo y a la otredad. Y último, ¿todo eso para qué? Para llenar la vida de uno de felicidad también, pero sobre todo para volver el aula más dinámica, pues trabaja con conocimientos tanto previstos como emergentes de la interacción. Entonces, eso es la contextualización sociocultural, para que se entienda mejor. Acá pongo algunos ejemplos de cosas que ya trabajé en clase y que entiendo como contextualización sociocultural. ¿Ya? Temas que los estudiantes, y no solo yo, tenían mucho conocimiento, porque yo seguramente voy a tener más conocimiento de español que ellos, o que gran parte de ellos, ¿no? Pero ellos van a tener conocimiento del mundo también, que deben de ser considerados. Entonces, por ejemplo, acá hay lo de Marieli, ¿no?
hay ni una menos, hay, por ejemplo, cosas relacionadas a inmigración. Acá en Brasil se recibieron haitianos, después a venezolanos, después a no sé qué. Hay las tiras de Mafalda que siempre tratan de eso. Hay el racismo aquí abajo. Yo no soy racista, pero... Y ahí ya viene ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son temas que involucran discusiones que están en el mundo y que muchas veces estaban encerradas fuera de la clase de español. Pues ahora no, la clase de español es un lugar para que sea divertido. Sí, es para hacer, porque no se puede divertirse, pero también concienciarse a la vez, ¿no? Y no estoy en contra de nada de esto. Solo digo que aquello como es que hace un vínculo con algún conocimiento que el estudiante ya tiene, es mucho más probable que él se sienta más disponible en participar que otros que sean pura novedad, ¿no? Entonces, ese es el intento. En resumen, ¿tá? La contextualización sociocultural consiste en traer para el ámbito del aula las discusiones del mundo, es decir, entender la clase de lenguas como parte de ese mundo y como espacio donde se pueden, deben discutir por medio de la lengua extranjera adicional, como quieran llamarla, los temas sociales de interés de los actores que interactúan en aquel espacio. O sea, si yo soy persona, yo me voy a interesar por esos temas del mundo, ¿no? O estando de acuerdo o no estando de acuerdo. Pero si estoy en el mundo, en teoría, tengo que, ¿no? que saber. ¿Y qué tiene que ver eso con interacción? ¿Tá? Para que se entienda. Todo esto va a promover la reflexión en acción, porque seguramente va a dejarles a ustedes sin respuesta para algunas cosas. Y eso favorece otros movimientos que no son aquellos de profesor pregunta, alumno responde, profesor evalúa, pero va a reforzar estos movimientos de oír, que creo que practicamos muy poco en clase, oír. Y hablo de dos tipos de oír lo que dice el estudiante, pero también de oír la situación de enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Darme cuenta si algo está funcionando y si algo no, y cambiar la estrategia. ¿Sí? O sea, yo veo que los alumnos están en silencio profundo con cara de no sé de qué, no voy a decir, porque estamos aquí, ¿no? Profesores, somos finos. Pero están con esas caras y yo sigo insistiendo en mi material o no hago ninguna pregunta, desafío, reto, provocación que haga ese cambio. Es complicado, significa que yo no estoy oyendo la situación de enseñanza. ¿Vale? Después, invitar a participar. ¿Qué entiendo de invitar a participar? No es decir, fulano, ¿quién descubrió Brasil? Pero decir, alguien sabe, ya es un invitar a participar. Cuando digo el alguien sabe, yo estoy suponiendo que alguien sabe. O sea que no soy solo yo que sé en clase. Son mínimos movimientos que pueden cambiar la clase. ¿Ah? Y ese alguien sabe, o entonces, ¿cómo ustedes saben tal cosa? Entonces yo estoy compartiendo ese saber, que es mío del estudiante. ¿Vale? Y puede ser con preguntas, pero no preguntas así, ¿cuál es? Tal, pero ¿qué les parece? ¿No? Eso sería un invitar a participar en interacción. Y estar dispuesto, en función de estos dos movimientos anteriores, a reconfigurar las actividades pedagógicas. ¿Qué quiero decir? No es que yo llegue a clase con una clase hecha y no vaya a ocupar mi clase. Sí, yo voy a hacer todo lo que planifiqué. Pero si no funciona determinada cosa, yo salto una parte o yo vuelvo. O sea, los libros no nos ayudan mucho en ese sentido. Porque, ¿no? El libro está hecho, pero no es para seguirlo a rajatabla, ¿no? De pe a pa, de comienzo a fin. O sea, uno puede ir a esta parte y al final volver. Libros didácticos estoy hablando, ¿no? De acuerdo a aquello que mantenga el interés en clase, ¿no? Y estos van a hacer que surjan momentos pedagógicos de contextualización, momentos en el que el mundo entre para la clase y, importantísimo, que el español sea la lengua para discutir todo esto. Pero esto tiene que estar un poco antes, ¿no? No es así llegar a clase y decir, hay que construir esa relación con los estudiantes, ¿no? Y así, algunos aportes de esa práctica y perspectiva que yo he observado a lo largo de mi trayectoria intentando trabajar con esto. El entendimiento de la lengua con práctica social, ya hablé de esto. La fuga de concepciones esencialistas en el sentido de está correcto, está equivocado, es así. Porque sabemos, sobre todo cuando hablamos español, ¿no? Es así. Hay tantos países que hablan español, decir que es así, es complicado, es solo así. Es así, pero también puede ser así, asá, ¿no? O sea, de diferentes formas. Después, la idea de lengua en uso para el allí entonces de clase. Usar todo en clase y no aprender para después, que como ya comenté, ¿no?
La promoción de una pedagogía crítica, una educación más democrática y democratizadora, porque todos pueden hablar, todos son participantes de la clase. Si no hay alumno, no hay profesor. Si no hay profesor, no hay alumnos, como digo. Somos un conjunto de cosas, ¿no? Y claro que el profesor va a planificar, pero planificar oyendo. Ahí llega Romina, si la ven, Romina, la segunda que aparece. La valoración en un constante proceso de reflexión-acción en cuanto a profesores y estudiantes y la búsqueda por una sociedad más justa y democrática, ¿no? Porque estaremos discutiendo problemas que importan a todos. Solo como un ejemplo, ¿tá? Yo no sé, creo que estoy hablando demasiado, no voy a llegar ni a la mitad de lo que pensaba, pero este acá es una tira que habla de un problema que estamos viviendo todavía, ¿no? Hasta el día de hoy. Esto fue temática de mis clases, sin lugar a duda, el año pasado, seguramente en diferentes momentos. Y vieron que yo uso estos avatares, ¿no? De Bitmoji. Eso lo empecé a usar el año pasado como forma de conectar con mis alumnos, porque ya que no me iban a tener presencialmente, yo empecé a usar para que me vieran de alguna manera, ¿no? Y se sintieran disponibles para hacerlo también. Y en mis materiales yo mandaba siempre estos consejitos acá, ¿no? Usa cubreboca, no te toques la cara, lávate las manos, quédate en casa. Una persona que quiere trabajar incluso más gramática y cosas puede trabajar imperativos a partir de coronavirus y de consejos, ¿no? En fin. Y este es solo un ejemplo, ¿no? De tareas que trabajé el año pasado. En la aplicación nosotros trabajamos solo por PDFs que se mandaban semanalmente y los alumnos devolvían. Entonces, este es uno de los trabajos que trataba entonces primero, esa tarea trataba de la prevención, ¿no? Cómo prevenirse. Incluso enseñaba y trataba así de las escuelas, la vivencia, porque empezó a surgir en la escuela un cuestionamiento de por qué los profesores no hacían videoclases. Fue un cuestionamiento de la escuela. ¿Por qué no hacían videoclases? Y la escuela optó por no hacerla porque muchos alumnos no iban a tener esta posibilidad. Muchos no tenían computadora, muchos no tenían internet, muchos iban a recoger materiales en la escuela. Pero la escuela optó por no hacer videoclases para no dejar fuera a varios estudiantes. Y entonces yo sentí la necesidad, a partir de los comentarios de los estudiantes, de hacer que ellos vieran ese mundo más amplio, de qué es ser privilegiado y tener computadora y todo en casa y no serlo. Entonces yo les propuse un texto como este de La Nación, pero un texto actual, que hablaba en Argentina de dos realidades muy diferentes, una de una familia que tenía posesiones y otra que no, para que entendieran, ¿no? La opción de la escuela. Y vean que las preguntas que puse abajo, a partir del texto me gustaría que reflexionaras y contaras en español cómo está siendo tu rutina en la pandemia y cuáles las dificultades que estás encontrando y que afectan tu día a día. Después, como ha dicho en la consigna, entonces subjuntivos, faltó la otra pregunta, me puse, o está. Las 10 fases de deseos y expectativas, y había otra cuestión, creo que está en la otra página, que decía, es decir, ¿cómo percibes la opción de la escuela en frente a estos debates? ¿No? Porque ahí era una forma de que ellos entendieran también que era una opción nuestra para no llegar a lo que estaba acá y que también tuvieran contactos con texto en español, aprendieran sobre el coronavirus en español, leyeran en español y hicieran cosas en español, con el español, por el español, a partir del español. ¿Tá? Son tareas sencillas de PDF porque era la forma que el colegio trabajó el año pasado. Y esta otra tarea les llevaba a otra materia de Uruguay, del país de Uruguay, donde ellos aprendían a hacer cubrebocas, tapabocas, mascarilla, como quieran llamarla, ¿no? Y después ellos tenían que hacerlas y tal, y concienciar a la familia. Bien que el 3, los consejos te fueron útiles. Cuéntame cuáles pretendes aprovechar para concienciar a tu familia sobre los peligros y contagios del nuevo coronavirus, ¿no? Y también algunas preguntas que le promovieran pensar la Antártida es el único continente sin infectado de coronavirus. Hay la idea de distanciamiento social y no sé qué y tal, que no hay gente, ¿no? En fin. Entonces, eran todas ideas sencillas. Pregunto, ¿cómo estoy de tiempo, por favor? Son las 3:03, pero tienes más tiempo, ¿tá? Puedes seguir. ¿Tengo más tiempo? Tá. Tenés, Entonces, ellos no te interrumpen, tú hablas, vamos a ver hasta cuándo aguantan. sabes que los alumnos de Nelly yo los llevo hasta 12:30 casi, pobres. Y ya Alguna ven. forma van a abrir el micrófono y decirte, basta, Hugo. ¡Por favor! A ver,
Entonces, esto acá es un ejemplo, ¿tá? Y la lengua española como práctica social y la educación básica. ¿Tá? Van a ver ahí que el avatar está un poco dando la idea de lo que va. Y aquí les quisiera mostrar alguna cosa muy sencilla si mi computadora abre. Justamente no me acuerdo quién comentó en la lista. Yo no me acuerdo si fue Elisenda, alguien comentó en la lista que comienzo de año hace un formulario, ¿no? Para saber qué los alumnos quieren estudiar, ¿verdad? Entonces yo también tengo esa práctica. Yo lo hacía en clase cuando teníamos clases presenciales, ahora lo hago vía formularios de Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, tu estilo de aprendizaje de lenguas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué consideras que aprendiste en el año anterior? Eso me va a dar bases para contextualizar mi clase, mi programa de estudios. Porque yo entiendo, es una cosa que no comenté, que yo entiendo que la clase del español, usando la lengua para todo, no necesitamos tener asuntos específicos, ¿no? Que los asuntos, y yo puedo encajar cualquier tema gramatical, punto gramatical, objetivo lingüístico dentro de cualquier tema, ¿ah? Entonces, que se puede, por ejemplo, discutir, entender el pasado a partir del estudio de dictaduras o leyendo, ¿no? Eso es más bien obvio. Pero a veces nos quedamos con los mismos contenidos o los mismos géneros, ¿no? Entonces, se puede encajar esas cosas. No que se vaya a perder los objetivos lingüísticos y gramaticales, para nada. Tienen que ser, porque si no, no salen, no sacan español de la nada, no hay que hacer la reflexión sobre la lengua. Pero primero experienciar, ¿no? Estas vivencias. Entonces yo les hago un formulario donde pregunto, qué estudian, qué hacen de español fuera de la escuela, si ven series, tal, 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 tal? ¿Qué hacen para aprender una lengua extranjera? O sea, ¿cuáles son las prácticas de ellos? ¿Dedican algún tiempo durante la semana? ¿No? Incluso para que ellos paren y piensen si no es importante ocupar un poco más el español durante la semana, que una hora semanal de clase o dos no es suficiente. ¿Cómo te gustaría aprender español en el 2021? ¿Tá? ¿Cómo sería? ¿Qué tipo de actividades te gustaría hacer? 5. ¿Qué tipo de asuntos te gustaría trabajar? Y ahí es que entran las temáticas sueltas y a partir de ahí yo organizo mi programa de estudios. ¿Cuánto tiempo en la semana dedicas en el contacto con la lengua? Para que ellos se den cuenta que el contacto es importante. ¿Cuáles cosas de español te gustaron y no? Porque eso es referente al año anterior, en el 2020. Redacta un párrafo en español contando cómo te fue el año pasado, en el sentido de experiencia educativa, ¿no? Eso usé con mis alumnos del tercer año de este año. ¿Y qué es lo que te resulta más difícil hacer en español? Para que ellos opinen y después, pensar en la respuesta anterior, te desafío a que asumas un mayor compromiso con la lengua tal, que escribas 5 cosas que pasarás a hacer. ¿Cuál sería el compromiso de este estudiante para este año de 2020 involucrando la lengua española, ¿no? Entonces, esto parte como de base para que yo construya mis clases de español, pero creo que así, yo tengo muchas más cosas para presentar, pero me gustaría oírles un poco que hablaran. Yo creo que voy a parar de hablar un poco y a lo mejor dejamos la otra parte para el otro curso, porque quiero ver qué les pareció lo que dije también, si fue importante, si no, si fue estupidez. Tal. Hugo, Sí, para de presentar para que podamos abrir la sí, pantalla. por favor. Gracias. Chicos, ahora ustedes están ahí, tienen a Hugo, pregúntenle, pueden pedirle el formulario, como yo ya le pedí la copia del formulario, pueden preguntarle cosas que necesiten, que les gustaría saber. Miren, ya hay una otra persona que tuvo la misma idea que yo, compartir ese formulario. Ese formulario está bárbaro, Hugo. Sí. Entonces es muy importante lo que dijo Hugo, y Hugo tiene una gran experiencia, ¿no? Y está siempre muy cerca de sus alumnos, así como la mayoría. Chicos, ¿qué tenemos para preguntarle a Hugo? ¿Pueden abrir su micrófono, abrir la cámara? Vamos a vernos y hablar un poco. ¿No hay nada? Cuéntanos un poco, Hugo, ¿cómo son la reacción de tus alumnos frente a una cosa que a mí me gusta mucho que ustedes tienen, pero que algunos profesores tienen miedo? Tú le hablas a ellos siempre en español, Sí, siempre. Entonces, every cuéntanos cómo day, es. every time, siempre en español.
Entonces, los alumnos están ahí, Henry, Rosalia, en fin, y ¿Y Bonnie, Bonnie? los colegas, están ahí y van a ver que los alumnos dicen hola por el pasillo, ya nos conocen como profesores de español y tal, y establecemos esto desde el primer día de clase, ¿no? Es decir, por eso, por entender que yo siempre les digo, el español no es una lengua difícil, ¿no? Porque hay gente que tiene, ay, ahora para que se entienda voy a hablar en portugués. Yo creo que podemos controlar eso en la velocidad de habla. Es una lengua que por suerte es fácil para comprensión, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes tienen que correr detrás, porque la cosa es presentar desafíos. Yo creo que si no se presenta un desafío, eh, ¿no? Es muy complicado que el alumno quiera. ¿Cómo es que yo voy a decir que el alumno hable español así de la nada, con una varita mágica, si yo no lo hago en clase? Entonces, en la aplicación nosotros tenemos esa. Ellos están acostumbrados ya también, ¿no? Bueno, si saben, tienen lenguas desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo tienen lenguas. Cuando son de primero a quinto año tienen español e inglés, así como ayuda a la alfabetización y tal, y no sé cuánto, y después ya comienzan a elegir lengua a cada fase escolar. Los míos que llegan a enseñanza media empiezan español en enseñanza media, empezaron de cero ahí, y desde la clase 0 hasta la clase 72, ¿no? Es decir, hablamos en español. Y eso los invita a, ¿no? Los invita porque va despacito, o sea, no es de la noche a la mañana también que ellos empiezan a contestarte, pero desde el hola, y hay un día crece un poquito más y otro día crece un poquito. Llega un punto de que yo siempre hago con ellos una cosa que me encanta, que es eso, de las preguntas, ¿no? Uno dice, pregunta, profesor, ¿cómo es tal cosa? Porque ahí también ponemos en la pared, de la época teníamos pared, teníamos gente, teníamos sala, todo, ¿no? Poníamos en la pared cómo se dice, cómo se escribe, que eso es consejo básico para empezar a español. Y entonces, ¿cómo se dice tal cosa? ¿No? Y ahí y yo digo, ¿cómo se dice? Yo les devuelvo la pregunta. Porque siempre hay uno que sabe, ¿tá? Siempre hay uno que sabe algo. Y ahí yo no me quedo como central. Entonces, ellos, desde mi perspectiva, no sé si es locura mía, pero yo entiendo que estoy dándoles a entender que ellos también son competentes en español. O también pueden tener este conocimiento y no solo el profesor. Y ahí yo dejo de centrar la clase en mí, despacito. Porque si no, el profesor habla y el alumno, yo creo que hay que compartir eso. Es mi idea, por lo menos. Por lo menos. Muy bien, tenemos una persona con coraje, no que los otros no la Me tengan, alegro. pero Ahí va. Reyane ha levantado la mano. ¿Puedes abrir el micrófono, Reyane? Sí, Y me preguntar. gustaría preguntar si a vosotros que estáis ahí en Sur, ¿hay alguna diferencia de esa cuestión de la estáis, porque estáis cerca, ¿no? A países hispanos, vecinos, hispanohablantes, si hay una diferencia en esa cuestión de aprendizaje, si los alumnos ya tienen algún contacto con los hispanos, los vecinos, si eso hace la diferencia. Yo creo que más bien, sí, de cierta manera, Río Grande del Sur comparte muchas tradiciones, cosas, en fin, ¿no? Con estos países, incluso. Pero eso de contacto, contacto, no es tan así como uno piensa. Incluso tenemos que presentar a mucho de la cultura y presentar incluso geográficamente los países donde están, como son, ¿no? Es decir, no es así como uno piensa acá que estamos al lado y todo. Por eso creo que la contextualización sociocultural es más importante todavía, porque hay que mostrar a Uruguay que está al lado, hay que mostrar a Argentina que está al lado y muchas veces no tienen ese conocimiento. El otro día Henry hablaba en otra charla que con alumnos de ella, creo que les mostraron la ciudad a los estudiantes que no conocían la propia Porto Alegre. Imagínense cómo no será mostrar un país vecino, ¿no? Entonces, en el colegio, en el CAP, nosotros tenemos una cosa que facilita ese contacto, que es que el colegio desde 2011 tiene intercambio con Argentina. Entonces, desde esa época vienen un grupo de alumnos argentinos y quedan casi un mes en el colegio y nuestros alumnos son seleccionados y van para Argentina casi un mes, algunos alumnos, ¿no? Eso facilita un contacto, son semanas que tienen presente el español en clase, no solo en la figura de los profesores, ¿vale? Y que creo que son todos incentivos
para hacer el español más presentes en la vida, porque yo cada vez estoy más convencido de que no es sentarte delante de una gramática que vas a aprender la lengua tal cual o con tanta facilidad, pero ampliando los contactos, ¿no? Ampliando los contactos con esa lengua cada vez más. Por eso lo de tratar de contextualización sociocultural, porque es una forma de asunto que ellos conocen en portugués, conocerlos en español también, ¿no? Y entender que en español pueden entender más sobre estos temas y tener otras visiones sobre estos temas, teniendo experiencia con textos en español para, sin que el cerebro pare para pensar, vayan agregando vocabulario, agregando léxico, agregando construcciones, y cuando vayan a reflexionar sobre la lengua, tengan esto más bien internalizado de alguna manera, aunque no sea consciente, para que cuando se vuelva consciente tengan ahí repertorios, ¿no? Entonces creo que es muy importante construir repertorios, y esto de hablar español en clase es una forma también de que ellos construyan repertorios lingüísticos, de audición, de visión, de lo que sea, dentro del español. No sé si te he contestado. Pero sí, algunos tienen contacto, pero no son la mayoría. Muchos tenemos que presentarles desde cero, desde el hola, dale. Yo creo que va por ahí. Mónica está sin micrófono. Está. Hola, yo pienso que tenemos un problema con esa cuestión. Como estamos tan cerca de Uruguay y Argentina, todo el mundo piensa que hablar un cuerpo de Coca-Cola están hablando español. Entonces también tenemos eso de no ser un facilitador, pero a veces dificulta, ¿no? Estar tan próximo, piensan que Coca-Cola es normal. Tenemos una otra pregunta, ¿no? Katia, no sé si quieres hacerla o quieres que la lea, Katia. Katia pregunta, si quieres puedes abrir el micrófono, Katia. Ella pregunta, ¿cómo evalúas tus alumnos en este tipo de aprendizaje a distancia? Bueno, ¿recuerdan aquello que el profesor está siempre en formación? Pues justamente, ¿no? O sea, que tuvimos que plantearnos otras formas de evaluación. El año pasado yo les evaluaba en materia de participación, no hacía pruebas para nada. Yo no suelo hacer pruebas ni así en clase normal, común y corriente. Yo suelo hacer otro tipo de evaluación más bien por proyectos, ¿vale? Pero yo lo que hacía el año pasado es, digamos, el tipo de evaluación estuvo basado en las respuestas, porque no teníamos respuesta de todos por el acceso a internet o la falta de, pero sobre todo en la forma como se involucraron con la temática, ¿no? Con las temáticas que estaban siendo propuestas. Ustedes vieron que las tareas eran más bien diálogos, eran diálogos con ellos, de contarme cómo era la vida, cómo estaba haciendo, cómo estaban viviendo la pandemia, cómo no sé cuánto, pero todo en español. Y obviamente para escribir eso en español ellos tenían que buscar recursos y yo les daba materiales de recursos también. Entonces la cosa es intentar que pequeñas conversaciones surgieran en español a partir de esos materiales, y los evalué así en materia de eso, de comprometimiento con la tarea que estaba, porque no tuvimos clases presenciales, infelizmente yo no los pude ver el año pasado. Dale. No sé si te he contestado, pero todavía estamos aprendiendo sobre evaluación a distancia. Te puedo decir que en la universidad, yo trabajo con el PIBIT, no sé si todo el mundo conoce, pero una de las cosas que estamos haciendo con las escuelas públicas es que ellos manden audios por WhatsApp a los pibidianos, y ahí es una forma de interactuar. Y estos días yo recibí un audio de un 6º año, una chica hablando, presentándose, fue muy, muy interesante ver que ellos también buscan una forma de tener contacto con el profesor. Claro que ni todos tienen acceso a internet y esas cuestiones todas. Chicos, ¿alguna otra pregunta al profesor Hugo? Aprovechen, pueden preguntarle, ¿no? Del tema de hoy o de otras curiosidades que necesiten. Mientras tienen coraje, piensan, yo les invito a 2 cosas, ya les puse en el chat. El FIC Español ha pedido una audiencia pública con la CCJ, que es la comisión más importante de la Cámara Federal. Y tenemos ni 2.000 votos, chicos. Es absurdo no tener más votos, porque somos muchos, somos varios profesores de español, tenemos familia, tenemos todo. Entonces, les pido por favor que pasen adelante
ese formulario para que contesten en la cámara, que es muy, muy importante. ¿Tá? Es muy importante. Esa audiencia pública tiene que ser votada en la CCJ, esa, pero el martes pasado no estaba en la pauta y este martes no sé si va a estar. Entonces necesitamos mostrar que tenemos interés para que eso entre en pauta. También les invito a dos cosas. El formulario, el Congreso Brasileño de Profesores de Español, que este año se iría a realizar presencialmente a Río Grande del Norte, va a realizarse en línea, entonces es una buena forma, porque no ir hasta Río Grande del Norte para quien vive acá en el sur es un poquitito caro, pero es una buena forma de participar, de ver lo que es el Congreso Brasileño de Profesores, que es organizado por las asociaciones de profesores de español, entonces va a estar en línea. Y también hay el congreso que una colega puso acá, que es el Encuentro de Profesores de Español del Estado de Paraná. Si algo nos trajo de bueno esta pandemia, creo que fue estos encuentros en línea. Muchas veces no teníamos dinero, tiempo, porque es deslocarse de un lado para el otro, y económicamente también cuenta, ¿no? Entonces aprovechen y hagan eso, participen de los encuentros que hay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? Yo quisiera solo comentar que el año Claro. pasado teníamos solo PDF. Este año tenemos el Moodle, que es una plataforma ahí que la universidad utiliza. Y sí, este año podemos hacer, como dijo Mónica, con videos, con audios, y en fin, y la interacción mejora bastante. Incluso tenemos un encuentro síncrono presencial, un encuentro síncrono cada 15 días con los estudiantes, que más es mejor que nada, ¿no? Es una forma de verlos, de estar con ellos y tal. Hay una mano levantada ahí. No sé. Rejane, ¿puedes hablar, por favor? Me gostaria de perguntar a Hugo se ele se siente valorado com tantas titulações que tem, que pensas em frente a toda a sociedade, etc. ¿Te sientes valorado? Valorado, pues no, nunca paré para pensar si me siento valorado. Yo lo que digo es que yo me siento profesor de español de estudiantes de enseñanza media, y creo que los estudiantes, yo veo que me valoran por el trato que tengo con ellos, ¿no? Y así, yo creo que mejor valoración que esta, imposible. Yo recibí el año pasado, se lo mandé a Mónica. El año pasado, ustedes saben que el colegio ganó ese título, ¿no? De escuela del año y tal. Y hay una beca para que un estudiante estudie la graduación en España, toda la carrera en España, un alumno de tercer año. Y ahí, yo estaba incentivando a que varios se inscribieran, ¿no? Y tal. Y uno me envió un audio para decirme por qué no se estaba inscribiendo. Y el audio tiene 4 minutos. Y en esos 4 minutos me hablaba en español, claro, con algunos fallos, obviamente, y quedaron un año sin clase presencial. Y en esos 4 minutos, así, yo lloré 1000 veces así, porque decía, porque en clase, porque no sé qué, porque la clase, porque me hizo estar a gusto en clase, porque yo tenía ganas de ir a la clase de español, porque yo entendí que la clase, ¿sabes? Y entonces aquel proyecto que tú dices, bueno, no hice porquería en mi vida, ¿no? Opté por la parte buena, o sea, me gusta la clase de español y veo que no es una cosa de loco, que solo es de mi parte. Entonces creo que la valoración mejor que tengo, que me siento es esta, sí. Yo estoy haciendo lo que hago y que no estoy haciendo solo para mí, o sea, que está llegando a algún lado, ¿no? No sé si te conté. En el mundo académico, no sé, yo creo que tengo mucho que aprender también. Tengo muy poca experiencia en este sentido. También estoy construyéndome como profesor y claro, eso lleva tiempo, pero quiero que mis alumnos me valoren, que es lo principal. Antes no me valoraban tanto, creo que hay que cambiar también y aprender, ¿no? Sí. Muy rica la charla, dice Gislaine. Estoy encantada, conocí a poco el cuerpo. Qué bueno ese espacio colectivo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar aquí en esta tarde de sábado, que a veces es el único momento de descanso que tenemos, ¿no? Pero estamos siempre para aprender. Luciane, muy, muy interesante el taller, gracias.
Fernanda, muy buena presentación, vio la presentación en el foro del Cervantes, eso es muy importante, ¿no? El Cervantes dio el espacio al Corpe y a los profesores del sur, ¿no? Les dio un buen espacio. Muchas gracias, Hugo, mis felicitaciones por tu presentación, excelente. Sí, chicos, hay que agradecerle mucho a Hugo por su tiempo, por su dedicación y por su pasión por el español. Y es lo que yo siempre digo, cuando hacemos las cosas con el corazón, las cosas salen mejor, ¿no? Y pienso que todos nosotros estamos en la profesión de profesores por pasión, ¿no? Porque si fuera por dinero, estamos equivocados, ¿no? Tenemos que seguir otra carrera. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo solo tengo a decirle a Hugo muchas gracias por compartir con nosotros estas presentaciones, tus conocimientos, ¿no? Decirnos cómo funcionan las cosas en el CAP, que es un colegio público de la institución federal, pero es un colegio público donde los alumnos son de la periferia del colegio público y es una periferia, ¿no? Hay una ciudad al lado cercana. Entran por sorteo. Entran por sorteo. No es por prueba. Es una oportunidad que personas con menos adquisición, ¿no? Poder adquisitivo consiguen entrar ahí, tener una buena educación de calidad, ¿tá? Es importante que ustedes participen del segundo taller, que yo dije la fecha equivocada, es el 22 de mayo, dentro de 15 días, ¿no? Y es importante que participen para poder tener la asistencia y también para ver el resto de todo lo que Hugo tiene para contarnos, que es muy importante. Hugo habló sobre el Moodle. El Moodle es una plataforma que existe en la universidad y en otros lugares, no es exclusivo de nuestra universidad, pero también pueden usar el Classroom como un depositorio de contenido, pueden usar el Google Sites como un repositorio de contenido para que los alumnos en esta pandemia accesen y puedan tener todo necesario. Muy bien, no sé si tienen alguna cosa más, si no, yo les agradezco a todos por estar acá, un buen resto de sábado, feliz Día de las Madres a todas aquellas que son madres. Hay gente preguntando por la presencia, Mónica. La presencia ya la pasamos, pero la paso ahora nuevamente, la pongo acá nuevamente. Vamos a hacer así, la presentación de Hugo la vamos a enviar con el certificado. Puede ser que ahí ya le enviamos a todo el mundo que asistió a la primera y la segunda, y si hay un nuevo PPT, ya se lo pasamos con el certificado, ¿está? Entonces lo pasamos al final del curso con el certificado. ¿Puede ser? ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Solo les pido perdón porque la parte de hoy era un poco más así de teoría o de bases, ¿no? Para entender lo que era. Entonces el encuentro que viene, les propongo que hablemos más de tareas, actividades y cosas así que se pueden llevar a cabo teniendo por base esos conceptos. Dale. Entonces está, muchas gracias Hugo, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo